Pineda, ahora no se preocupe, ya no me escriban, que vamos a preguntar todo lo que le quieren preguntar, pero lo primero es lo primero. Raúl Pineda, más allá de ser diputado, es, después del último congreso del PRD, uno de los principales directivos del partido PRD. Vicepresidente, uno de los vicepresidentes del partido PRD. Diputado, el análisis o cómo calcula Raúl Pineda, que entiendo conoce por dentro de su partido, el análisis o las reacciones a la candidatura anunciada por Martín Torrijos, expresidente de la República, exsecretario general del PRD, hijo del líder de los miembros del PRD, Omar Torrijos. ¿Cómo interiorizan ustedes esto? Bueno, profesor, primero, gracias por la entrevista. El presidente Martín Torrijos fue un buen presidente, fue secretario general del partido varias veces. Inclusive yo lo veo de buena manera, como un buen líder del partido, pero yo creo que esa lucha habría que hacerla dentro del partido. Fuera del partido se llevará algo, definitivamente que se llevará algo del partido en una elección corriendo fuera con otro partido, pero hasta ahí, llegaría hasta ahí. El PRD al final, después de la primaria, la gran mayoría votaría PRD. Pero sí reconoce Raúl Pineda que algo se lleva, ¿no? Algo se lleva, definitivamente que algo se lleva. Miembros del partido que no están conformes, que creen que no les gusta ninguna de las alternativas que hay, que lo verían bien, pero la gran parte del partido estaría con el candidato que logre vencer en junio. Consciente Raúl Pineda, y esto lo sabe, no se lo tengo yo que explicar, y lo sabe la dirigencia del PRD, consciente de que una candidatura presidencial de diputado, alcalde y representante de partido de gobierno, por ser partido de gobierno hay un desgaste natural. Y eso, pues, tener a otro miembro, que el PRD tiene la particularidad que Martín Torrijos dice voy a aspirar. Y por otro lado tiene a su colega, Zulay Rodríguez, de primera en la recolección de firmas libre postulación, que también es un evento, un elemento, ¿no? Todavía es un elemento, pero el PRD es el partido de lo imposible. Nosotros estamos trabajando para ganar con todas estas condiciones que se nos han presentado luego de esta primaria. Esto, dentro de 80 y pico de días que pase la primaria, nosotros tenemos que establecer los canales para buscar la mayor unión posible de lo que pase en la primaria y lograr la victoria. También tenemos que ver que van a haber cerca de 7 candidatos a la presidencia de la República, 4 por ahí de partidos políticos y 3 de libre postulación. Si usted me preguntaría a mí, hoy tendríamos que ver si los candidatos de libre postulación tienen la misma fuerza que tenían hace 5 años. Yo diría que no. Ok. Bueno, y dicho eso, diputado, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó en la Asamblea? Que yo no entiendo. A mí nadie me tiene que explicar lo que pasó en la Asamblea porque entiendo su punto, entiendo lo que hizo el presidente de la Asamblea y entiendo lo que estaba haciendo el diputado Carles, pero obviamente quien generó la noticia fue usted. Fácil. Estábamos sesionando con cerca de 17 diputados y yo le pregunté al presidente, le hizo una solicitud al presidente Fanovich, que estaba dirigiendo la Asamblea, que por favor se contara en lista los diputados que estaban en el Pleno para ver si teníamos el quórum correspondiente. Evidentemente no lo teníamos. El presidente podía hacer lo que hizo, que era llamar a un receso y llamar a todos los diputados para que fueran a hacer el quórum. Podía caerse la sesión y decirle al director de la autoridad marítima que tenía que regresar el día siguiente, o tenía que contar los votos. Eso era todo lo que había que hacer. Lo que había que esperar era que llegamos, que se cuenten los votos, se cuentan los votos y seguía la sesión o se caía la sesión. Pero ¿por qué actuar de esa forma y no exponerlo de una forma adecuada, diputado? Fíjese, yo tenía la palabra. Yo le dije, presidente, por favor, que se cuenten los votos. Cuando llegó el presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea llega, se sienta en el trono del faraón y dice, ¿quién tenía la palabra? Diputado Carles, continúo con la palabra. El presidente,
no puede hacer eso. Tiene que contar los votos. Yo estoy en el uso de la palabra, yo estoy en cuestión de orden, tiene que contar los votos. Diputado Carles, continúe con las palabras, decía el señor Faraón. Presidente, tiene que contar los votos, cuente los votos y listo. Pero ¿qué pasó? Que él me apagó el micrófono. Yo le pedí disculpas al diputado Carles por usar su micrófono y le dije, presidente, tiene que contar los votos. Tiene que contar los votos. No podía seguir en el uso de la palabra Carles, ni se le acababa su tiempo, sino que se detenía. Lo que no debía hacer era usar el micrófono del diputado Carles, pero era el único que estaba abierto. Como siguió hablando, entonces yo me paré en el podio y le dije, presidente, si usted continúa, nadie va a hablar, porque yo necesito que yo estoy en el uso de la palabra, usted tiene que contar los votos. El presidente estaba cerrado, luego los ujieres y los asesores le dijeron, presidente, tiene que contar los votos. Y después que se lea el artículo y se contó los votos. No había los votos. Si usted ve la toma, no había los votos. Tampoco quise seguir, diputado, la pelea. Hay un elemento que vale la pena aclararle a nuestros oyentes. Y bueno, yo tengo la suerte de conocer cómo funciona la Asamblea y el reglamento interno. Efectivamente, como dice el diputado Pineda, puede estar hablando el presidente de la República si quiere. Y cualquier diputado puede pedir cuestión de orden e interrumpir. Cualquiera. El reglamento, eso es absolutamente claro. Cualquier diputado puede pedir cuestión de orden y cualquier diputado puede pedir verificación de quórum. Cualquiera. Ese es su derecho. Obviamente, y usted lo sabe, lo cuestionado fue la forma en que usted lo hizo, porque cuando yo vi el tema, él no está haciendo nada que el reglamento no le autorice, pedir verificación de quórum. Obviamente, lo que usted lo sabe perfectamente bien, es lo que le están cuestionando es la forma en que lo hizo. Pero dicho eso, diputado. Yo le pedí disculpas al diputado Carles inmediatamente y el día siguiente también. Dicho eso, hay dos cosas que me gustaría conocer su versión. Uno, la impresión que quedó, más allá de la forma que el diputado Pineda invocaba el reglamento con todo derecho a pedir verificación de quórum, la impresión que quedó es que no quería que se cuestionara al administrador de la autoridad marítima cuando todo el país, literalmente todo el país, ha estado a la espera de saber y entender qué pasa que una línea de crucero dice me voy de Panamá porque Panamá no cumple, luego que Panamá ha gastado millones de dólares en una terminal de cruceros. Entonces, que no está abierta. El país, déjeme terminar la idea para que usted responda. Uno, parecía que la actitud era no dejar que fuera cuestionado al administrador de la autoridad marítima. Uno. Y dos, que son las dos cosas que me gustaría oír su opinión o su reacción. La siguiente impresión que hay es que en el PRD, el partido que usted es dirigente, hoy están en una situación interna de las primarias, de los congresos, de la dirigencia, etcétera, de aspirantes, y que esa rivalidad interna, que si me la pregunta a mí es normal que en un partido político ocurra, pero esa rivalidad interna fue muy evidente que Raúl Pineda y Cristiano Adames, quienes en el pasado se les vio como aliados, copartidarios aliados y aliados en ejecución de agenda legislativa, hoy pareciera que están en aceras diferentes y que eso se está trasladando al debate legislativo. Reaccióneme a esas dos cosas, por favor. Lo primero, profesor y Flor, por supuesto que se está trasladando a la Asamblea. Yo no le voy a mentir al país. La diferencia política que nos está llevando a las primarias la están trasladando a la Asamblea Legislativa con los funcionarios del Ejecutivo. Yo estaba en la lista de oradores para cuestionar. Si hubiesen querido, profesor Cabrera, usted conoce la Asamblea, tener un cuestionamiento real, no hubiesen declarada sala ilustrada. Después de mi persona, veníamos todos los diputados que estábamos apoyando a otro candidato. O sea, yo era el que venía, encabezaba los oradores de otro grupo de diputados. Y cuando llegó la hora 4, entonces el presidente de la Asamblea dice, declaramos sala ilustrada. No había ninguna intención real, profunda y seria de cuestionar lo que yo todavía quiero cuestionarle al director de la Autoridad Marítima, porque al final van a salir nombres y van a salir grupos que no necesariamente eran lo que querían hacer.
Eso era un cuestionamiento y si usted ve, ahí realmente no hubo preguntas profundas, sino formularios entregados para preguntar. Ahí realmente creo que los funcionarios no se le preguntó lo que el pueblo panameño quiere saber, la razón fundamental por qué se fue la firma de crucero. ¿Cuál es la razón? Hemos conversado con ellos. ¿Por qué debe haber una comisión de alto nivel que vaya y converse con la compañía? Es verdad que dejaron el abanderamiento. ¿Por qué lo dejaron? Yo tengo un cliente, oye, ¿qué pasó? Tengo un restaurante, la comida está mala, ¿qué te salió mal? Está salada, ¿qué te puede ayudar? Me retiro el plato. Espérate un momentito, vamos a conversar. Esas eran las preguntas que nosotros necesitamos, porque nosotros tenemos un negocio que se llama el Canal de Panamá y nosotros debemos decirle, señor administrador, ¿por qué no se ha levantado? Yo estoy seguro que el director nos hubiese dicho, ya se está haciendo, lo estamos haciendo. Preguntaron sobre, lo que más preguntaron fue sobre una auditoría ambiental, que se haga pública la auditoría ambiental. Yo leí, no se puede hacer pública la auditoría ambiental, lo explicaron ahí porque la ley no lo permite. Y el cuestionamiento fueron por 3, 4 puntos, pero lo importante en este momento es el despacho del combustible. ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no mucha gente lo tiene? Nada más 3. ¿Por qué se fue por qué no ha abierto el puerto de crucero? Yo lo que creo es que había un plan. Definitivamente que estamos en ceras diferentes. Adame es mi amigo, yo no puedo, y qué difícil es estar en ceras diferentes con alguien que es tu amigo, pero esta es política pura. Y yo tengo que hacer mi papel dentro de la asamblea, y lo que se estaba haciendo era un show de 4 horas. Ahora, si hubiesen querido que todos, por eso no te conoce el reglamento, solamente habían pasado 4 horas y declaran sala ilustrada y ni siquiera la votaron. Pero don Raúl, yo quisiera entonces preguntarle, ya que usted mencionó durante esta respuesta que le da el profesor Cabrera, bueno, ¿cuáles son los cuestionamientos que usted hace a la Autoridad Marítima de Panamá y a su director? Más allá de las preguntas, los cuestionamientos, porque usted utilizó esta palabra. ¿Qué cuestionan de la AMP? ¿Qué cuestionan al director? Bueno, una de las cosas que pudiéramos cuestionarle a la AMP, no al director, que a lo largo de 25 años solamente hay 2 o 3 sustituidores de combustible, que parece ser ese el problema y que se puede practicar, se puede dar práctica monopolítica en el despacho de combustible. Eso es lo primero. Lo segundo, que le preguntara por el bien del país que si se ha levantado una comisión de alto nivel para hablar con las compañías de cruceros de qué es lo que le puede molestar a compañías tan grandes como esta, que para nosotros son importantes, porque nos traen turismo, nos generan desarrollo y generan muchísimo empleo. Le preguntaríamos qué ha hecho Panamá, qué está haciendo la Autoridad Marítima o qué está haciendo la Autoridad de Turismo juntos para poder reconquistar ese cliente. Son preguntas que yo tenía en el tintero. Diputado, permítame hacerle una pregunta que hasta cierto punto es un poco delicada, pero que se la tengo que hacer porque cada vez son más intensas las insinuaciones de la gente que postea en redes sociales y los que no postean en redes sociales, sino en muchos foros. Lo vinculan a usted al narcotráfico. ¿Qué le tiene que decir a esa gente que constantemente está vinculando al diputado Raúl Pineda a las redes del narcotráfico? Pues si fuese así, hubiese estado preso. Soy una de las personas más correctas y rectas que hay. Mi familia me conoce. No tengo ninguna actividad que raye con la ley. Ninguna sola. Pero, diputado, la preocupación que tienen conmigo es el pasado. Ninguna sola. Pero, diputado, ¿a qué se debe? Y claro que la pregunta de Flores de rigor, porque usted y nosotros vivimos en Panamá y vemos redes sociales, y sí, a mí me llama la atención, igual que a Flor, que determinados grupos de la sociedad o grupos que manejan redes sociales insisten en el tema. O sea, en opinión de Raúl Pineda, ¿a qué se debe que le hacen eso? Bueno, yo creo que son campañas montadas. Yo he hablado de mi pasado aquí, en otros lugares. Podrán hablar de mi pasado, pero de mi presente, nada. Soy un hombre correcto, de familia, que no tengo ninguna vinculación, pero es que no solamente con ese tema, sino con nada ilegal. Fuimos víctimas
del narcotráfico. Yo fui víctima del narcotráfico. Soy un muchacho que me levanté de abajo. Así que a mí me tocaría seguir trabajando, defenderme de eso. No puedo controlar lo que la gente dice, no puedo controlar el odio. A veces, ¿por qué Raúl genera un liderazgo tan grande en San Miguelito? Pero que le pregunten a la gente de San Miguelito, que me ve todos los días, pregúntenle a la gente de la calle que me ve, nuestras compañías, por lo menos mi negocio auditado, súper auditado. PET, tuve 5 años con un presidente, enemistad con un presidente que fue el presidente Varela, hubiese tenido algo, pero lo mínimo. Raúl Pineda hubiese estado preso hace rato. Nada que ver con eso, para nada. A ver, diputado, yo quisiera aprovechar lo ocurrido en la Asamblea Nacional, porque si bien es cierto, profesor, que hay que olvidar un poco las formas, para mí las formas importan, diputado, y la forma en que se discutió el tema de la MP y los gritos que iban y venían en medio de la sesión, deja mucho que pensar sobre la importancia del hemiciclo y el respeto que tiene que tener el hemiciclo. Respeto que se ha perdido, diputado, y usted lo sabe, y se lo vuelvo a decir como se lo dije en la anterior entrevista. El poder más desprestigiado en América Latina, no solo en Panamá, en América Latina son las asambleas, congresos y senados. Entonces, la pregunta es, diputado, ¿cómo hacer para que el debate se eleve y para que no entremos en un gallinero, en un sitio que merece todo el respeto en cuanto al debate se refiere? Bueno, primero, la asamblea es dinámica. Si el presidente de la asamblea te apaga el micrófono, solamente te queda gritar o quédate callado. He gritado yo y han gritado los 71 diputados de la asamblea cuando se les corta el derecho que tienen. Cuando el presidente te apaga el micrófono, nada más te para, te queda levantarte, presidente, préndame el micrófono, presidente. Eso es lo único que te queda. O irte ahí arriba y agarrarte a puño con el presidente cuando te vieron un derecho. Entonces nos queda gritar. Es el grito de libertad, de democracia. El presidente tiene que dirige un debate y decir, diputado, se le acabó el tiempo, diputado, cómo no, con gusto que se lea el artículo, que al final yo tenía la razón, porque si no el presidente de la asamblea no hubiese leído el artículo, ni se hubiese contado los votos, que al final no lo tenía, pero no quise seguir la pelea. El tema es que cuando usted se siente en la asamblea, ojalá y usted pueda ser algún día diputado, se da cuenta que cuando le cortan el derecho, lo único que nos queda es gritar. Si yo comienzo a echar para atrás video, aquí todos los diputados de los últimos 20 años, por lo menos los que tenemos vida parlamentaria y que levantamos pasiones en esa asamblea, lo hemos hecho porque es lo único que nos queda. Ojalá hubiese sido, sí, cómo no, pero así no es la asamblea. La asamblea no es así. La asamblea es dinámica. Hay presidentes que te dan el derecho, hay presidentes que te dicen no va a hablar, entonces te queda a gritar. No queda otra. Diputado, así cuando uno protesta. Y finalmente, porque se nos acabó el tiempo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora dice que es terrateniente en Colón. Cuénteme. Son fincas que siempre he tenido, profesor. Son fincas que tengo hace 13 años, mi finca, que es de ganadería, que no es una finca que yo fui a Nati y que dije, bueno, este terreno yo lo estoy usando, quiero que me lo titulen. Eso no es así. Una finca que una es de 27 hectáreas, otra es de creo que 89, que tenían dueños de 30, 40 años y que en algún momento se las compré no tituladas en un contrato privado que permite a Nati y que ya tenían trámite de titulación de 17, 20 años dentro de la Nati. ¿Qué hicimos? Si hubiese querido ser algo ilegal, yo hubiese podido poner esta finca a nombre de sociedades. Traspásamela a mí, yo te compro, eso se hace frente al director de ANATI que esté en el momento, tú haces un contrato privado, traspasas los derechos posesorios y continúa el trámite. Yo tenía 11 años de tener yo, Raúl Pineda, el trámite. Y el señor que lo tenía antes tenía por allá como 9 y el otro lo tenía por ahí como 19 años. O sea, demoraron más de 20 años titular una tierra que, como cualquier panameño, hay una tabla que se podía pagar, por decir un ejemplo, la más baja en 2 y la más alta en 10. Bueno, a mí me cobraron el 10. Yo pagué las hectáreas a los más altos que se ve. No son terrenos frente a la playa, es mentira. Los terrenos no son frente a la playa. Los terrenos son en montaña, en la parte de arriba, y donde hay una actividad ganadera, donde hay una sociedad, donde hay 4
o 5 personas que viven de esa ganadería de hace 13 años. Oh, pero lo que sí te tengo que reconocer, diputado Pineda, es que habilidad para estirar el chicle, porque esos 7.000 palitos de la asamblea que quedan en 5.800. Yo no vivo profe, yo no vivo en la asamblea. Ah, ok. Eso, Yo no ahí vivo en la quería llegar. asamblea. Ahí quería llegar. Yo no vivo de la asamblea. Mucha gente está equivocada con eso. Nosotros en el grupo de empresas que tenemos 300 colaboradores permanentes y no tenemos ningún solo negocio con el gobierno. Todos son como empresas privadas. Pagamos nuestros impuestos. Casualmente hoy tengo a los auditores externos entregándome las auditorías, los estados financieros auditados hasta el 31 de diciembre. Auditados. Paisarvo con la DGI y Paisarvo con el Seguro Social. 300 personas que pagan seguro, que llevan comida a su familia, producto de una actividad económica que generamos mi familia y yo. Es un esfuerzo que hemos hecho, porque una de las cosas que aprendí de las personas que me dio la oportunidad de tener independencia económica, precisamente para tener independencia política a la hora de opinar. Bien, diputado Raúl Pineda. Gracias por habernos atendido. Gracias, profesor. Que esté bien.